Bienvenidas y bienvenidos a esta lección multimedia sobre el tema obligaciones divisibles e indivisibles. En esta lección tomaremos como referencia el contenido de algunos de los artículos que regulan las obligaciones mancomunadas en los códigos civiles para exponer las generalidades de este tipo de obligaciones. Y desarrollaremos un caso práctico en el que fallece un acreedor de obligación indivisible para explicar los diferentes efectos jurídicos entre este tipo de obligaciones y las obligaciones solidarias. Esta lección se ubica dentro del tema de las obligaciones mancomunadas, pues si bien las reglas en relación con la divisibilidad o indivisibilidad se refieren a las características o propiedades de los objetos de la obligación, las complicaciones se presentan cuando, en una obligación con objeto indivisible, hay pluralidad de deudores o de acreedores, y de ahí que las dificultades se presenten por la pluralidad de los sujetos y no necesariamente de la posibilidad de dividir el objeto. En este ejemplo se exponen las siguientes circunstancias. En primer lugar, observemos a los objetos de la obligación. Supongamos que el objeto indirecto de una obligación de dar es un toro, raza belga blue para semental. Para efectos de esta obligación, el toro no puede considerarse como divisible, pues si se entregara en tantas piezas como deudores o tantas piezas como acreedores, en principio podría estar muerto o sin posibilidades para inseminar a las vacas y no podría servir de semental. Por lo tanto, la obligación no estaría cumplida. En ese sentido, el fin para el cual se destinará el objeto de la obligación no permite su fraccionamiento. Por otro lado, tenemos una obligación de no hacer o una abstención, consistente en no circular en bicicleta por un lugar determinado. Esta obligación tampoco puede ser fraccionada o dividida, pues en el momento en que una persona transita en bicicleta por una fracción del espacio que está restringido a la circulación de bicicletas, la obligación se daría por incumplida. Ahora observemos este escenario. En este caso, el elemento subjetivo de la obligación, acreedor y deudor, se encuentran integrados por una sola persona, y eso tiene como consecuencia que a pesar de que la obligación sea indivisible, no sean aplicables las reglas de las obligaciones divisibles e indivisibles, pues un solo deudor cumplirá con la obligación entregando el toro en una pieza a un solo acreedor, y por lo tanto la necesidad de dividir un objeto en razón del número de deudores o de acreedores no tendría justificación. Al ser un acreedor y un deudor, la obligación indivisible se paga con un objeto en una conducta a un solo sujeto. Observemos ahora con atención la obligación que tiene por objeto la entrega del toro. En realidad, un toro sí puede considerarse como divisible o indivisible debido a dos criterios. Primero, la naturaleza del objeto y segundo, el pacto de las partes. En relación con la naturaleza del objeto, debemos retomar el tema de los objetos de la obligación. El objeto directo de esta obligación es el dar, pero en los objetos indirectos hay un bien y este bien además tiene un fin. Un toro puede ser vendido en pedazos para obtener cortes de carne para consumo, por ejemplo picaña, tomahawk, arrachera o lomo, e incluso su precio por partes podría aumentar. Sin embargo, el fin de este toro no es convertirse en cortes, sino la obtención de sus beneficios como semental, y para tal efecto se le necesita vivo y en una pieza. En este caso, el toro es un objeto naturalmente divisible, pero para efectos de esta obligación y como consecuencia del pacto entre las partes, se le considera como indivisible. Por este motivo, es pertinente decir que la indivisibilidad de los objetos de las obligaciones debe examinarse caso por caso, pero una vez que el caso proporciona información suficiente para determinar si la obligación de verdad es divisible o indivisible, debemos analizarlas y aplicar las reglas que le corresponden. Otros dos criterios aplicables
respecto de las obligaciones divisibles e indivisibles son la preservación de la esencia y el valor de lo económico. Relacionado con la preservación de la esencia, podríamos ejemplificarlo con un televisor. Un televisor puede dividirse en tantas piezas como en las que se necesitan para que el televisor funcione, pero la entrega de esas piezas por separado no servirían de nada al acreedor, pues a pesar de contar con todas estas, no se puede considerar que se ha recibido un televisor, sino un rompecabezas que no sirve para ver imágenes en él. En relación con el valor económico, podríamos hablar de objetos que fraccionados pierdan su valor en cada caso. Por ejemplo, el mármol, el cristal o los diamantes, por regla general, entre más grande es cada pieza, estas son más costosas. Y si se sumara el precio de dos piezas de la mitad de tamaño y se comparara con el precio de una pieza del doble de su tamaño, la pieza más grande tendría un valor superior a la suma de las dos piezas pequeñas. En relación con estos dos criterios, se insiste en que deben ser analizados y aplicados dependiendo de cada caso concreto, pues la pérdida del valor del objeto que se entrega fraccionado podría ser un hecho a demostrar en una controversia ante el juez. Regresando al centro de este tema, las verdaderas complicaciones inician en escenarios como el que se observa, en el que se presentan pluralidad de deudores o de acreedores y objetos que en el caso han sido determinados como indivisibles. Para iniciar con el análisis de los casos con obligaciones indivisibles, que además cuentan con pluralidad de acreedores o deudores, debemos tener en cuenta que esto generará consecuencias en el aspecto interno, es decir, en la relación jurídica entre los deudores y entre los acreedores. Y el aspecto externo, es decir, la relación jurídica entre deudores y acreedores. En el aspecto externo, es decir, aquel que involucra tanto acreedores como deudores, el primer tema corresponde al carácter unitario del pago. En el Estado de México, las disposiciones de este tema se encuentran en el artículo 7.250, en Veracruz en el 1939, en Hidalgo en el artículo 1988 y en los Códigos Civil, Federal y de la Ciudad de México se encuentran en el artículo 2006. El carácter unitario del pago establece que cuando exista una obligación indivisible y pluralidad de acreedores o deudores, cualquier acreedor puede exigir de cualquier deudor el pago completo de la deuda, aun cuando no se haya estipulado solidaridad. En esta lámina se confirma que un acreedor puede requerir tanto de un deudor físico como un deudor persona moral el cumplimiento total de una obligación indivisible. Otro de los temas relacionados con el aspecto externo de las obligaciones indivisibles es el relacionado con la renuncia o remisión total o parcial de las obligaciones indivisibles. La remisión de las obligaciones indivisibles se encuentra dispuesta en los artículos 2008 del Código Civil Federal, en el mismo artículo del Código Civil de la Ciudad de México, en el 7.253 del Código del Estado de México y en el 1941 del Código Civil de Veracruz. Remisión significa perdonar, y para el perdón de las deudas indivisibles, los códigos disponen que esta renuncia solo puede venir del lado de los acreedores, es decir, solo los acreedores pueden renunciar o perdonar el cumplimiento de una obligación indivisible. Además, existen dos tipos de remisiones de las obligaciones indivisibles. Una es la remisión total y la otra es la remisión parcial. La remisión total significa el perdón total de la deuda, y de acuerdo con los artículos citados, este perdón solo es posible cuando todos los acreedores están de acuerdo en perdonar. Esto es así porque la obligación indivisible a favor de varios acreedores supone que cada uno de ellos ha ingresado en su patrimonio los beneficios del cumplimiento de la obligación indivisible, y en el caso de que los códigos civiles
estipularan que es suficiente con la voluntad de uno de los acreedores para perdonar el cumplimiento de la obligación, supondría el desconocimiento del derecho de los otros acreedores a decidir qué bienes permanecen o no en su patrimonio, pues desde el momento que la obligación existe, todos los acreedores cuentan con derechos sobre el objeto de la obligación y, por supuesto, con derecho a decidir si conservan o no ese derecho. La remisión o perdón parcial de la deuda indivisible solo es posible cuando la obligación es divisible por su naturaleza. Aquí habría que hacerse al menos algunas preguntas. ¿Una res es un objeto divisible por su naturaleza? ¿La aplicación de impermeabilizante en una casa es divisible? ¿La construcción de un muro de ladrillo es divisible? ¿La entrega de un vehículo empeñado es una obligación divisible? Cada una de las preguntas formuladas requeriría de su análisis específico del caso para poder determinar si deben ser consideradas como obligaciones divisibles o indivisibles. En esta lámina observamos la redacción de un caso concreto en el que se podrán analizar las consecuencias jurídicas respecto de una obligación indivisible pactada por un acreedor que después de pasar el tiempo y sin haberse cumplido dicha obligación, éste fallece y transmite a sus herederos el derecho a solicitar el cumplimiento en una sola exhibición de la obligación indivisible. Por favor, lee el siguiente caso concreto y después responde las preguntas formuladas. En esta lámina puedes observar lo sucedido después de que uno de los acreedores de una obligación indivisible falleció. Concluye la lectura de este caso y responde las preguntas que se formulan a continuación. La primera pregunta relacionada con este caso práctico es si son aplicables a este caso concreto las reglas sobre las obligaciones indivisibles. Para responder esta pregunta, regresaremos al texto de nuestro caso concreto. En el texto de nuestro caso concreto podemos observar que fue el señor Emiliano junto con su hijo quienes contrataron con el señor Enrique la compra de un automóvil Maverick. Con esto confirmamos que son aplicables las normas relacionadas con las obligaciones indivisibles y con la pluralidad de los sujetos en alguno de los dos lados, ya sea en el lado de los acreedores o de los deudores. La siguiente pregunta de este caso concreto es: ¿el automóvil puede considerarse como una obligación indivisible? Consideramos que efectivamente un automóvil se considera como una obligación indivisible, pues pensemos en si al recibir las llantas, el volante, el chasis y la carrocería en una sola exhibición, pero de manera separada, no nos servirían, por ejemplo, para ingresar al automóvil y trasladarnos en él, pues la esencia del automóvil es esta: trasladar a las personas de un lugar a otro, y al recibir sus partes por separado, aunque sea en una sola exhibición, éstas no podrían cumplir con el objetivo de un automóvil, es decir, no se respetaría el carácter esencial del objeto. Hasta este momento hemos acreditado la existencia de pluralidad en uno de los lados del elemento subjetivo de la obligación y hemos acreditado también la presencia de un objeto que no puede ser recibido por los acreedores en forma fraccionada, porque éste no conservaría la esencia de trasladar a las personas de un lugar a otro. Es decir, podemos identificar que este caso en el cual uno de los acreedores ha fallecido necesita resolverse a través de las reglas aplicables para las obligaciones indivisibles. En particular, este caso concreto se resuelve en la lectura de los artículos 2007 que corresponden a los Códigos Civiles de la Ciudad de México y el Código Civil Federal, o su equivalente, que sería el artículo 7.251 para el Estado de México, 1940 para el Estado de Veracruz o 1989 para el Estado de Hidalgo.
el cual regula los derechos de los acreedores de obligaciones indivisibles y sobre todo los derechos de los herederos de estos acreedores. En nuestro caso concreto, la complejidad radica en que el deudor, es decir, la persona que debía entregar el vehículo, se presentó con uno de los herederos de un coacreedor de una obligación indivisible, y en que la recepción del dinero en sustitución del vehículo representa una modificación en las condiciones de la obligación. En este caso, el heredero actuó sin el consentimiento de los otros herederos y sin con el consentimiento del coacreedor que aún sobrevive. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los derechos que los códigos civiles le reconocen a los herederos de un coacreedor de una obligación indivisible, y si la aceptación del dinero en sustitución del vehículo es posible de acuerdo con la legislación aplicable? Los derechos de los herederos de las obligaciones indivisibles están reconocidos en los artículos señalados en esta imagen y son tres: exigir el pago, perdonar la deuda y recibir el valor de la deuda en lugar del cumplimiento pactado entre él o los acreedores originales y la parte deudora. Sin embargo, solo uno de estos puede ejercerse de forma autónoma y dos requieren del consentimiento de los otros herederos. El primer derecho es el de exigir el pago de la deuda. Para el ejercicio de este derecho, el heredero no necesita el consentimiento de los demás, pero sí está obligado a garantizar el pago de una indemnización a cada heredero. Sin embargo, este artículo no especifica si el heredero que exija el pago de la deuda está obligado a indemnizar a otros coacreedores, pero suponemos que sí, pues si el código le reconoce el derecho a la indemnización a los coherederos, con mayor razón debe reconocerse este derecho a favor de los coacreedores. Los otros dos derechos de los herederos de los acreedores de una deuda indivisible son perdonar la deuda y recibir el valor del bien en lugar del cumplimiento de la obligación. La redacción de estos artículos plantea una aparente prohibición, pues inicia con la frase "no puede", y esto pareciera señalar una prohibición, pero en realidad dice que no puede por sí solo, es decir, que sí lo puede hacer, pero solo con el consentimiento de los otros coherederos en caso de que estos existan. Además, al igual que en el caso anterior, este artículo no especifica que sea necesaria la voluntad de algún otro coacreedor sobreviviente para perdonar la deuda o modificar su objeto, pero suponemos que sí debe contar con él, pues si los coherederos tienen el poder para evitar el perdón de la deuda o la sustitución del objeto de la obligación, con mayor razón lo debe tener el coacreedor original de la deuda, cuya voluntad fue necesaria para configurar la relación jurídica original. En relación con la pregunta de si Gustavo podía aceptar el dinero en lugar del carro, la respuesta inicial es que no, pues al aceptar el dinero en lugar del carro, de manera autónoma y sin haber contado con el consentimiento previo de los demás coherederos y, en su caso, de los coacreedores supervivientes, está modificando el cumplimiento de una obligación, y es algo que específicamente el Código Civil señala que no se puede hacer de forma autónoma, pues la condición para poder ejercer este derecho es que se cuente previamente con el consentimiento expreso de los otros coherederos y, en su caso, de los otros coacreedores. Sin embargo, esto no quiere decir de ninguna manera que automáticamente quedará anulado el acto por el cual él recibió el dinero, sino que posteriormente tanto los coherederos como los coacreedores podrían recibir una suma del dinero que recibió Gustavo, pero no por concepto del valor proporcional de su herencia, sino por concepto de indemnización, como lo señalan los artículos del Código. En este punto realizaremos una comparación entre los derechos de los herederos de acreedores de obligaciones solidarias y los derechos de los herederos de acreedores de obligaciones indivisibles. La diferencia principal es que los herederos de acreedores de obligaciones solidarias
dependen del porcentaje de su porción de la herencia para poder exigir el cumplimiento de la obligación solidaria. Es decir, si la proporción de los bienes de la herencia de un heredero es de cero, entonces tendrá cero derecho a exigir el cumplimiento de la obligación solidaria. Mientras que en el caso de las obligaciones indivisibles, la proporción de los derechos del heredero sobre la herencia son irrelevantes, pues cada uno de los herederos de un acreedor de deuda indivisible tiene derecho de exigir su cumplimiento sin importar la proporción de su herencia. Hasta aquí esta lección multimedia sobre obligaciones divisibles e indivisibles. Te sugiero que continúes con la lectura de los demás artículos del Código Civil que aplica para tu entidad federativa y con la lectura de nuestro libro base para la asignación.